La seguimos, dale. La seguimos, bueno, veníamos hablando del tema programático, es decir, de un espacio que aún siendo heterogéneo va en cierta forma vertebrándose a través del impulso de un programa, ¿no? De un programa de soluciones populares que tienen que ver con los elementos más sentidos. Estábamos hablando del tema de la deuda externa, del tema del salario y las condiciones de trabajo. Bueno, podemos hablar del tema de la tierra, que hoy al inicio se hablaba, bueno, está la séptima marcha en defensa de la tierra y de los recursos naturales y contra la megaminería. Bueno, estamos hablando, se extranjerizaron más de 4,5 millones de hectáreas, hay proyectos como todos estos proyectos de las pasteras, como también el tema de la megaminería, como el puerto de aguas profundas, como la regasificadora, proyectos extranjerizantes, que son, digamos, la segunda avanzada que se hace después de la extranjerización de las empresas de carácter burgués, pero hasta en cierta forma de cierto capitalismo nacional, como ha sido todo el tema de la extranjerización de los frigoríficos, como es toda la extranjerización del arroz, ¿no? Bueno, del monocultivo de la soja, y demás elementos programáticos que son una política de vivienda, un plan de vivienda nacional que solucione los problemas de los asentamientos irregulares que no se han solucionado ni en los periodos digamos, donde fuimos gobernados por los representantes directos de la burguesía, ni de quienes, en los dos periodos, de quienes se han presentado como su alternativa, que para nosotros han terminado siendo su alternancia, no su alternativa, ¿no? Déjame mencionar algún mensaje. Qué raro ver a Richard Ree en la fiesta de Scotiabank. Seguro que fue a hacerles un scratch. Inocencia. No fue a venderle a ver cerveza. Esperá. Y después hay otro mensaje que dice: ¿qué significa en la práctica votamos luchar? Eduardo. Bien, un poco estaba pasando a ese tema, ¿no? Es decir, sin agotar el tema programático y también teniendo en cuenta un par de elementos que charlábamos en la pausa. Uno de ellos es, sí, hay fuerzas de izquierdas que también levantan este programa, ¿no? O levantan programas muy parecidos. Están los compañeros de la Unidad Popular por un lado, están los compañeros del Partido de los Trabajadores por otro, que han optado por recorrer el camino electoral, el intento de tener parlamentarios representantes de los trabajadores o de los sectores populares. Nosotros consideramos que hay en cierta forma una tendencia general, no solo en el país, que en realidad esa tendencia acá es muy incipiente, pero sí hay una tendencia en la región a digamos, salirse del juego de la institucionalidad burguesa. Tiene por lo menos dos explicaciones o dos grandes explicaciones para nosotros. Una de ellas es, en muchos de los casos, la propia burguesía necesita romper las leyes que establece, las reglas de juego que establece, porque están en peligro o entiende que está en peligro la reproducción del capital y a su vez también la realización del capital. Vemos, por ejemplo, cómo se dio un golpe de Estado en Honduras, cómo se dio un golpe de Estado en Paraguay, cómo hubo intentona de golpe de Estado, se dio un golpe de Estado en Venezuela, se restituyó el presidente en ese momento, ¿no? Pero a su vez se sigue con intentonas golpistas de desestabilización. Entonces lo mismo sucede en otras regiones. Europa se han dado golpes de Estado técnico en Italia, por ejemplo, en donde quien coloca y saca a los primeros ministros no son los sectores populares, o no es esas acciones no son producto de las elecciones, etcétera, sino de definiciones que toma la famosa troika, ¿no? El Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Por derecha está cuestionada la representación simbólica del régimen burgués, que es la democracia, la más pura que ha encontrado, que es la democracia burguesa. Para nosotros, dictadura una clase. Por izquierda también, o desde los sectores populares también está cuestionada esa representación, porque hay sectores que están entendiendo que no da respuesta a los problemas que se tienen. Por ejemplo, en Chile, el gran abstencionismo que hubo, ¿no? Donde las masas están atravesando un proceso de desafección,
no sienten afecto por la democracia, por esa democracia, están tomando caminos de democracia directa. En Argentina también los niveles de abstención son muy grandes, en Brasil también, y en Uruguay entendemos comienza a caminarse ese camino. Y de ahí pasamos a lo que es el votamos luchar. ¿Qué es votar luchar? No es introducir un papel que diga yo lucho adentro de una urna, sino es tomar partido por el desarrollo de tácticas y estrategias que no pasen por la institucionalidad burguesa. En un país donde la institucionalidad burguesa tiene un peso muy grande, indudablemente, pero que hay datos que están mostrando que no es ni homogéneo ni monolítico. Entonces el planteo de votamos luchar es organizarnos de forma independiente, la clase trabajadora, dar la pelea dentro de los sindicatos, generar organismos por la base de democracia directa, que tengan que ver no solo con la deliberación y la decisión, sino de la puesta en práctica de, concibiendo la democracia directa como un elemento en el cual no solo deliberamos y decidimos, sino ponemos en práctica eso que deliberamos y decidimos. Es un camino que hay que desarrollar, que necesariamente tiene que tener el aporte de la militancia, que tiene que tener el aporte de los diferentes sectores sociales, y que está para levantar, que está para construir. Eso es el votamos luchar. Es una elección que se hace para combatir la farsa de la democracia burguesa, para combatir la asimilación de las fuerzas populares a esa institucionalidad burguesa que lo ha copado todo, desde el PIT-CNT hasta la ONASPU, la FEU, la Federación de Cooperativas de Vivienda. Hay un proceso de institucionalización y de, asimilación del régimen burgués de todas esas organizaciones, que necesariamente quienes entendemos que la pelea por la revolución y el socialismo todavía es vigente, debemos encarar procesos que puedan contrarrestar esos factores para poder desarrollar un camino hacia esa revolución y el socialismo, sino de reproducción de lo mismo. Dejaron al abogado. No, yo estoy escuchando atentamente, pero a lo mejor me equivoco, pero el abogado del diablo. Yo leí la declaración, alias Fernando Moyano. La declaración que sacaron, ¿no? Fuerte. Que me pareció muy interesante la declaración que sacaron esta por el voto en blanco. Pero tengo una pregunta, porque tal vez entendí una cosa diferente. Porque ya otros compañeros, anteriormente, un grupo de compañeros que más bien son, su pasado es de Tupamaro, ¿no? Perdón, habla más fuerte. Sí. Habían sacado ya un llamado al voto en blanco, ¿no? Y me pareció que no era exactamente el mismo discurso el de esta declaración que sacan ustedes con la declaración de estos otros compañeros que ya habían sacado una declaración llamando al voto en blanco, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Acá en la declaración ustedes plantean, bueno, pero la realidad es que nosotros, esta dispersión, esta fragmentación de la izquierda, no hemos podido romper la hegemonía cultural del progresismo, ¿no? Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad frente a ello. Porque yo, ese discurso que tú ahora planteas, tomar el voto en blanco como una herramienta para la etapa, rompiendo con el marco de la institucionalidad burguesa, etc., se los escuché a los otros compañeros, ¿no? Pero en el caso de cuando yo leí, bueno, esto en última instancia, los compañeros que votan por la Asamblea Popular o por PT, respetamos esa decisión y también tenemos que marcar que todos somos responsables de esta dispersión, etcétera, etcétera. No me pareció que fuese lo mismo, porque después de todo, creo que algunos grupos de los que están en el nucleamiento de ustedes, planteando el voto en blanco, no lo tomaron así de entrada, ¿no? O sea, no descartaron el voto, porque estuvieron en algún momento tratando de confluir, ¿no? En una opción de votar por Asamblea Popular, y que no llegaron a un acuerdo, sí, etcétera, etcétera. O sea que, no sé, yo entendí que no era exactamente el mismo discurso. A lo mejor me equivoco. No estamos diciendo que sea el mismo. No, te quiero decir que me parece que si se entiende el asunto,
podrían haber votado. No siguieron las circunstancias, hay que ser, todos somos responsables, la dispersión, que esto, que lo otro, respetamos todas las opciones, pero podrían haber votado, ¿no? No descartaron de entrada, como si lo descartaron los otros compañeros, que nosotros no vamos a votar. Hace mucho tiempo que, por ejemplo, el compañero Zabalza está diciendo nosotros vamos a votar en blanco, está anular el voto. Sí, también cuando nosotros impulsamos el voto en blanco en el 2004, el compañero Zabalza dijo hay que votarlos para que se quemen. O sea, tomó una opción de que... Sí. No importa el tema de Zabalza. Yo señalé que eran fuerzas, por eso mismo, ¿no? Lo pongo solo como ejemplo porque yo señalé que era un espacio heterogéneo, ¿no? No hay un lineamiento único, hay distintas posturas con respecto a, lo señalé, por ejemplo, hay un espacio que pone más énfasis en lo que hay que hacer el 26 de octubre y, no sé, el 30 de noviembre, y otro espacio que pone más énfasis en lo que hay que ir construyendo más allá de esas dos fechas, y qué es lo que hay que para desarrollar después. Entonces, los que en un momento estuvimos intentando construir una opción electoral, nosotros como MRO trabajamos dentro de lo que hoy es la Unidad Popular, estuvimos desarrollando previo a eso una opción político-electoral de frente, no solo electoral, sino de unidad de acción con otros grupos que se llamó Comuna, en donde levantábamos 5 puntos que nos parecían esenciales para desarrollar una política alternativa al progresismo. No pudimos avanzar. Nosotros levantábamos el tema programático, el tema de una nueva forma de hacer política, que no existiera o que no trabajar sobre los moldes anteriores de carreras políticas de determinados dirigentes, la rotación y la revocabilidad, elementos planteados en la Comuna de París, la primera experiencia socialista mundial. Planteamos eso. Es decir, nuestra nueva forma de hacer política no era otra cosa que recuperar del pasado elementos, ¿no? Que fueron muy caros a la clase trabajadora, a la fuerza del socialismo, ayornarlos, colocarlos en la actualidad. No creíamos en la construcción de frentes electorales, sino trabajamos hacia la construcción de un frente programático electoral que abarcara todos los aspectos del desarrollo de las fuerzas revolucionarias, de la fuerza de lucha por el socialismo. Y no se pudo avanzar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista programático hubo elementos centrales que para nosotros impedían que pudiéramos avanzar. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la discusión de la moratoria, la auditoría, el no pago. Para nosotros la deuda externa es inmoral, no hay una parte de la deuda que debamos pagar, ni otra parte que se embolsaron determinados personajes y es la que no debemos pagar. Una hay que pagarla y otra no hay que pagarla. La deuda externa es un mecanismo de opresión imperialista y no hay ningún interés porque ningún país pague su deuda. No existe ningún interés de ningún acreedor porque un país pague su endeudamiento, sino es un elemento de presión política, económica, para mantener su desarrollo. Por lo tanto, no hay que pagar nada de la deuda. Otro elemento programático muy sentido para nosotros levantamos como elemento programático central el desmantelamiento del aparato burocrático militar represivo del Estado. Esa discusión me interesa. Consideramos que no puede existir ni el sistema carcelario actual, ni el ejército actual en este país. ¿Para qué queremos un ejército como tal? Y triunfó el planteo de una fuerza armada como para la defensa nacional. Bueno, por lo tanto hay elementos programáticos que se fueron debatiendo que no coincidíamos. Y después hay otro elemento que es el elemento de no solo de estilo como forma, sino como método, ¿no? La metodología de trabajo para nosotros es muy importante. Hubiésemos preferido que se construyera un frente único, con una lista única, en donde todos los representantes de las organizaciones que confluíamos ahí aceptábamos la permanencia temporal y la rotación en los cargos de quien saliera. De quienes salieran. ¿Para qué? Para compartir esfuerzo y no se construyera como construye la burguesía a partir del tanto tenés, tanto valés.
y con la metodología de la burguesía que en este país uno sabe a quién vota y no a quién elige. Porque el voto de las listas minoritarias acumula hacia la lista mayoritaria y uno termina votando a fulano, que está en la lista tal, pero como es de cooperativa electoral, termina eligiendo a Mengano, que está en tal otra. Proponía una lista única. Nosotros proponíamos una lista única, nosotros proponíamos una construcción organizativa en donde se avanzara en elementos... Vos sabés que yo fue una de las... Perdona que te interrumpa, ¿no? Sí. Pero bueno, yo milité en las elecciones pasadas en la Asamblea Popular, ¿no? Y me estuve preguntando durante varios meses, me falta, ¿no? Estuve preguntando por qué había como 5 lemas o 6, 5 sublemas o 6 sublemas. Claro. Y al final llegué a una conclusión, porque creo que no me lo dijo nadie, que era la única forma racional de repartirse la plata de los votos. No sé, yo no voy a entrar en esa consideración. Otro elemento que me faltaba, perdóname, No, vos sabés que yo lo pensé, ¿no? Digo, bueno, pero al final, tal vez no sea, digo, no suena lindo, no luce bien, ¿no? Sí. Ese razonamiento no luce bien, pero al final vos decís, bueno, pero está bien, no luce bien, pero tampoco tiene nada de malo. O sea, algún criterio hay que usar. Hay una plata ahí que no es una fortuna, pero que no tampoco son chirolas. Y hay que repartirse. Lo que me parecía mal es que no se dijera. Eso es lo que me parecía. Como tantas cosas. Eso es lo que me parecía mal. O sea, porque no hay otra cosa, porque dice el programa. Bueno, se supone que el programa es mío. Te anoto un tema que me parece... Y la rotación, ojo, yo no sé cómo está ahora el tema en la Unión Popular, ¿no? Estoy completamente afuera. Pero en aquel momento había como 2 posiciones, era muy raro. Porque vos oías hablar a algunos, no voy a dar nombres porque dar nombres siempre es malo, no agrega nada y no me gusta, en este caso no me gusta. Pero había alguna gente que planteaba, no, el diputado va a ser fulano y chao. Y había otro que decía que iba a haber rotación. Como que digo... Si vos acumulás por su lema es imposible que haya rotación. Bueno, no, podés acordarlo, ¿cómo no? No tiene, o sea, podés decir, no, mirá... siempre y cuando aparezcas como suplente... La lista de más votada va a ser Mengano, pero va a ser... Siempre y cuando vos aparezcas como suplente, pero en ese sentido construir una lista única. A ver, si vos estás en la lista 2X y él está en la lista 3O y yo en la lista 4J, si yo no aparezco como suplente tuyo en la lista 2X, pues no te puedo votar ahí. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro elemento que es fundamental, que es el trabajo. Nosotros consideramos que la unidad sin exclusión es un valor que hay que impulsar, defender a ultranza. Somos intransigentes con eso. Y cuando trabajamos dentro de ese sector, se generaron exclusiones. Y eso fue un elemento por el cual también nosotros dijimos no podemos avanzar más. ¿En concreto? En concreto el PT. Se lo excluyó desde el principio, nosotros trabajamos para que eso no sucediera. Llegamos a un acuerdo donde, bueno, se integraría después o se le iba a invitar a integrarse después. Eso fue falso. Terminó siendo falso porque nunca se le propuso y porque a su vez cuando el Partido de los Trabajadores, yo no soy su abogado, pero cuando el Partido de los Trabajadores envió una carta pública para integrarse dentro de la Unidad Popular, dentro de ese lema, con esos candidatos y todo lo demás, solo con su sublema, se le contestó que no. Entonces, vamos a decir, hay elementos por los cuales, reproduciendo las formas actualmente existentes, se corren riesgos muy altos de reproducir los contenidos actualmente existentes. Entonces, si bien la forma no determina los contenidos, los condiciona, y eso es un elemento por el cual nosotros también nos sentimos responsables de no haber logrado con nuestras escasas fuerzas eso que entendemos que era absolutamente necesario, que era la unidad de la izquierda para participar, más allá, la unidad de las fuerzas que luchan por el socialismo, para no decir la izquierda, muchas veces terminología que no quiere decir nada, avanzáramos en conjunto. Y bueno, ahí cabe nuestra cuota de responsabilidad. Nosotros el tema del electoral, para nosotros es táctico, para otras fuerzas no, para nosotros es táctico. Participamos en el pasado de elecciones,
después dejamos de participar, impulsamos el voto en blanco, intentamos un proyecto, fracasó, intentamos otro, fracasó, y en esta ocasión consideramos que nuestra táctica es de no incursionar dentro de ese plano en la institución. Pablo quiere decir. No, tengo dos preguntas porque si no, después me van a matar. Pregunta de las redes sociales, porque también estamos en las redes sociales. Y como levantamos el tema de Resonando, digo, en las redes sociales, que tú estabas de invitado por el nulo blanco abstención, nos pregunta gente que va a acompañar, que nos dice que van a acompañar el voto en blanco, pero el nulo no, porque temen que la votación con el voto en nulo favorezca al plebiscito de la derecha reaccionaria que quiere hacer la baja de la imputabilidad a los menores. Entonces ellos nos plantean ese tema en particular. Y la segunda pregunta, que ya te la hago así de una, es que nos preguntan qué piensan del plebiscito contra la megaminería de cielo abierto, si lo apoyaron o no. Bien, en primera instancia, el tema que es técnico, el tema de si el voto nulo ayuda o no al sí a la baja. Nosotros consideramos que no, porque el tema de los plebiscitos no es por los votos válidos, sino por los votos emitidos. El voto anulado, cuando uno va al circuito electoral, se hace sellar la credencial, más allá de lo que tire adentro del sobre, adentro de la urna, es un voto emitido. Uno emite su voto. Puede poner 2 listas rotas, lo que fuera, se anula ese voto, pues el mecanismo, pero es un voto emitido. Y el plebiscito por la baja tiene que alcanzar el 50% más uno de los votos emitidos. Como también, por ejemplo, para que no exista balotaje, cualquier candidato tiene que alcanzar el 50% más uno de los votos emitidos. ¿Ah? Eso por un lado. La otra era del plebiscito contra la megaminería metalífera a cielo abierto. Sí, nosotros no estamos impulsando el plebiscito. No estamos en la campaña de juntar firmas, hemos firmado. Consideramos que el tema de los plebiscitos hay que tenerlo, hay que analizarlo muy bien. Ha sucedido de que hemos ganado plebiscitos y se han hecho, digamos, después los gobiernos han hecho determinadas jugadas para burlar los resultados plebiscitarios, pero a su vez también hay una educación en la cabeza de las grandes masas de que las cosas se laudan, ¿no? Y nosotros consideramos que a veces por determinados mecanismos, sobre todo el plebiscitario, terminamos laudando lo que estamos combatiendo. ¿Qué quiero decir esto? Podemos terminar, por ejemplo, el tema de la impunidad. Hubo 2 plebiscitos para derogar la ley de la la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Resulta que no alcanzamos. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Sigue habiendo impunidad? ¿No sigue habiendo impunidad? ¿Son culpables? ¿No son culpables? Para nosotros sigue existiendo todo eso. Ahora, para las grandes masas se laudó. Y los representantes de los sectores más conservadores terminan generando políticas, discursos en los cuales terminan justificando Sergio, que se laudó. Una pregunta. Muchas veces puede pasar eso. Entonces, no hubiera que haberlo hecho entonces. No sé. ¿Cuál es la cosa? ¿Dejar la ley vigente y chao? No, yo no digo que habría que dejar la ley vigente. Por el contrario, no tenemos esa posición. Nosotros tenemos una posición absolutamente contraria a la ley. No, ya sé. Lo que decimos es no te estoy preguntando la justificación. Me está diciendo había que dejar la ley. Si me está diciendo eso, puedo inferir de que... Bueno, pero los hechos... En los hechos la ley está ahí. En los hechos seguimos combatiendo contra la impunidad. En los hechos seguimos denunciando la impunidad. Estamos de acuerdo. Ahora, en los hechos también el camino de la democracia burguesa tiene sus limitaciones. Y hay que reconocer que cuando hay una hegemonía brutal de la burguesía sobre los sectores, sobre todos los sectores de la sociedad, donde el juego de la burguesía está recontrapulido y está a su vez convalidado por las fuerzas que podríamos decir que lo combaten. Hay muchos compañeros, perdóname, yo no digo, puede pasar que el plebiscito termine justificando. Voy a la discusión más de fondo, ¿verdad? El proyecto de la tirita liquidado, y no está liquidado, con esto voy a discrepar con una cantidad de gente,
pero no está liquidado por las marchas que hicimos. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que está liquidado porque bajó el precio del hierro, porque las grandes empresas, las 3 grandes, han decidido que no aparezcan más proyectos en el mundo, y por una buena temporada, que no sé cuánto va a ser, pero van a ser probablemente varios años, todos estos proyectitos de segunda, como era el de acá, que está liquidado. Ahora, o sea que todo el tema este de la junta de firma, aparte no se llegó, digo, está muy lejos, o sea, los hechos pasó a la historia, ¿no? O sea que no estamos discutiendo eso. Yo sí creo que los plebiscitos modificaron. O sea, los que se ganaron, por decirlo de alguna manera, o sea, vamos a estar claros, si en este país se hubiera votado la ley de asociación ANCAP estaría privatizada. Vos me decís, no, pero mirá que privatizan esto, que tercerizan lo otro. Sí, está bien, estamos de acuerdo. Pero no es lo mismo que ya ANCAP estuviera asociado con una empresa, con la Exxon. El área de cobranza, que era el elemento central de la UTE, se entregó al sector privado en enero. El área de cobranza no es el elemento central de la UTE. Disculpame, el elemento central de la UTE es la línea de transmisión. Sí. O sea, la cobranza. La plata que se cobra se entregó al sector privado en enero. Sí, pero no es lo mismo eso que la línea de transmisión. La línea de transmisión la sigue teniendo UTE. Y la gran mayoría de la generación ahora están privatizando con la eólica. Pero la gran mayoría de la generación sigue estando en manos de UTE. Entonces, no es así. O sea, los plebiscitos han tenido una incidencia. Sin duda que han frenado. Sin duda que han frenado la privatización. Y que el agua, me dice, no, pero no, el agua no está privatizada. El agua la tiene 12. Sí, hay una cantidad de 12 que están privatizadas. Pero hay un control. Bueno, medio nos terminamos. Una pregunta, que es la siguiente. Es decir, los plebiscitos, cuando se dijo, paramos la privatización, ¿la pararon? Yo creo que en gran medida. ¿La frenaron? No totalmente. ¿La frenaron? Bueno, ¿La pararon? ¿No la pararon? Nos tenemos que ir, Oscar. Saludamos a los oyentes. Saludamos, muchas gracias gracias a ti, Sergio. Saludos a la audiencia y está bueno esto para seguir debatiendo en otros ámbitos. ¿Cómo no?